Una mujer lleva varios años viviendo con su esposo y su pequeño hijo, hasta que un inesperado día ella conoce a un encantador muchacho que la termina tentando a tener una aventura amorosa por fuera de su matrimonio. Por eso hoy, infidelidad. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote o activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con un día normal en la vida del matrimonio y mientras Edward solo presta atención a los negocios, por su parte Connie parece ser la única preocupada en cuidar de su hijo para que al final los dos varones se terminen marchando en medio de un día muy ventoso. La cuestión es que Connie se dirige a la ciudad en donde el viento sopla tan fuerte como si hubiera un huracán, y luego la mujer tiene problemas para conseguir un taxi al mismo tiempo que se esfuerza para que el viento no le levante la falda hasta que en un momento se tropieza con un tipo. Acto seguido, nuestra protagonista y el tipo con acento de franchute recogen las cosas que se les cayeron por culpa del choque, además de intentar en vano conseguir algún taxi, y en eso el tipo descubre que la mujer estaba lastimada, así que la invita amablemente a pasar a su apartamento para sanarse. Por su parte, Connie no duda en aceptar la invitación mientras ve alejarse un taxi, así que los dos entran al viejo edificio cuyo ascensor parece que nunca funciona y luego pasan al apartamento en donde la mujer descubre que el tipo llamado Paul era un ratón de biblioteca. Y después de atenderse la herida, la mujer hace un llamado a su casa para comunicar que tuvo un pequeño atraso, y en eso el franchute aprovecha para ponerle un poco de hielo con tal de tener su primer roce con la mujer, quien al terminar la llamada le avisa que se está por marchar. Pero antes de eso, Paul le pide que tome uno de sus libros y lo abra para leerlo. Entonces Connie empieza a recitar algunos versos que hablan sobre disfrutar el presente para terminar marchándose con su sentido de la orientación algo afectado. Luego en su casa nuestra protagonista le cuenta a Edward una versión a medias de su encuentro con el franchute, y más tarde parecía que ellos estaban por hacer cochinadas hasta que una inoportuna interrupción del niño les recuerda que si querían hacerlo tenían que salir de la casa. Al día siguiente Connie encuentra en el libro que le regaló el franchute su número de teléfono, así que se dirige a un teléfono público después de algunas dudas y enseguida Paul la termina invitando otra vez a su apartamento. Entonces el franchute se ofrece a quitarle el abrigo a su invitada para volver a aprovechar a tener un roce con ella, y luego le enseña un libro para ciegos que se leía con el tacto y por eso los roces se hacían cada vez más frecuentes, pero al final la mujer se termina marchando repentinamente. Al rato Connie aparece en el trabajo de su esposo que estaba reunido con uno de sus empleados para obsequiarle un suéter, y después de dejarla un rato plantada por una llamada de negocios, el hombre le pregunta de dónde venía, a lo que ella le responde que estuvo hablando con un conocido de ellos dos. Más adelante la mujer vuelve a reunirse con Paul, quien la invita a bailar un blues, aunque sus pasos parecían más para bailar un vals, y entonces la atracción entre ellos dos parecía que iba creciendo hasta que de repente la música se interrumpe ya que el disco se había rayado. Y mientras el tipo se lamentaba por no tener internet para escuchar Spotify, Connie decide marcharse ya que empezaba a sentirse culpable, pero cuando ella enseguida regresa por su abrigo, al final el franchute no permite que su presa se escape tan fácilmente. Entonces durante su viaje en el tren la mujer llora por el sentimiento de culpa de haber engañado a su esposo, al mismo tiempo que también se reía cuando recordaba lo bien que la había pasado haciendo el delicioso con un tipo que se sentía motivado cuando era golpeado. Por su parte, Edward descubre que su mujer le mintió cuando le dijo que estuvo con un conocido el día que fue a visitarlo a la oficina, y luego el hombre empieza a notar cómo su esposa se estaba comportando de manera extraña mientras ella se quedaba mirando un globo de nieve. La cuestión es que con el paso de los días, Connie mezcla su vida normal como madre de familia al mismo tiempo que se seguía viendo con su amante para tener unos momentos de romance desenfrenado, hasta que un día ellos dos salen a un café donde la mujer parecía algo nerviosa. En eso Paul le apuesta para quedarse si un hombre de negocios que les daba la espalda iba a pagar por su cuenta, y entonces resulta saliendo ganador, al mismo tiempo que vemos que ese hombre era nada más y nada menos que un empleado de Edward que había reconocido a la esposa de su jefe. Más tarde Connie se encontraba en el baño disfrutando de un momento a solas, pero cuando su esposo quería unirse al final ella lo deja con las ganas, y para colmo cuando al día siguiente el hombre la invita a salir, por su parte la mujer le rechaza la invitación con una excusa improvisada, y mientras Edward descubría que su esposa había mentido con la excusa, la mujer se termina perdiendo el encuentro con Paul ya que se cruza con dos amigas que la invitan a tomar un café. Entonces nuestra protagonista toma un teléfono para avisarle a su amante sobre su pequeño atraso. En eso aparece en la cafetería el franchute, quien de inmediato se mete al baño siendo seguido por Connie, y por eso aprovechan para hacer el ya saben qué, así que al terminar ella finge no haber visto nunca a su amante mientras que el tipo se termina marchando, y enseguida una de sus amigas le cuenta lo duro que fue haber sufrido una infidelidad. Entonces nuestra protagonista le sugiere al franchute terminar la relación antes de herir a alguien, pero cuando Paul vuelve a ponerse cariñoso con ella, la mujer deja de lado toda su culpa para entregarse de nuevo a sus deseos. Por su parte, Edward recibe otro motivo para
sospechar de Connie cuando despide al empleado que la vio junto a su amante mientras el tipo lo felicita por sus lindos cuernos. Así que el hombre se termina juntando con un detective para pedirle que empiece a seguir a su esposa. Luego vemos que las dudas de nuestra protagonista terminan afectando sus habilidades para cocinar, mientras que su esposo le comunica que se iba a ir de viaje de negocios, además que despidió a unos de sus empleados por haber perdido su confianza, como si fuera una indirecta para ella. Y mientras Edward se encontraba lejos con sus negocios, por su parte Connie aprovecha su tiempo a solas para probarse ropa más provocativa y salir más seguido junto a su amante, al mismo tiempo que el detective ya estaba cumpliendo con su trabajo de espía. Pero un día la mujer comete la irresponsabilidad de olvidarse de pasar a buscar a su hijo a la salida de la escuela, y por eso ella empieza a desbordarse por toda su situación, mientras que su esposo se entera gracias al detective cuál era el nombre y la dirección del tipo con quien lo engañaba. La cuestión es que Connie ya no aguantaba más estar tiempo sin su amante y por eso se apresura a buscarlo, pero al final recibe la desagradable sorpresa de que al parecer ella era una más del montón entre las mujeres del franchute, y por eso la mujer arma una escena para exponerlo. Entonces Paul se la lleva a su apartamento mientras seguían discutiendo como dos novios adolescentes, hasta que al final vuelven a hacerlo cochino, olvidando fácilmente todos los rencores como si nada, al mismo tiempo que Edward andaba dando vueltas cerca del lugar y por eso el tipo lo descubre. Acto seguido vemos a Connie escaparse rápidamente y luego el hombre aprovecha para colarse en el edificio y presentarse ante el franchute como el esposo de su amante, y enseguida los dos tienen una tranquila conversación entre tragos como si fueran amigos de toda la vida. En eso Edward descubre la cama en donde se revolcaban los amantes, además de un globo de nieve que él le había obsequiado a su esposa, y entonces el hombre empieza a perder juicio hasta el punto de terminar usando el obsequio como un arma letal que resultó ser más duro de lo que parecía. Pero después de cubrir el cadáver, el hombre se queda un rato sin saber qué hacer hasta que al final decide aplicar lo que aprendió en las series policiales para limpiar la escena del crimen, y justo en ese momento escucha un llamado de Connie llorando para decirle a su amante que no quería volver a verlo. Mientras que nuestra protagonista estaba junto a su hijo en la escuela, por su parte Edward termina envolviendo al franchute como una momia para llevárselo bien lejos, aunque para su mala suerte no contaba con el inconveniente de que el ascensor llevaba varios años sin un trabajo de mantenimiento. Y después de salir con mucho esfuerzo de ese problema, el hombre coloca el cadáver en el baúl de su auto y enseguida llega apurado a la escuela de su hijo, en donde descubre que todavía faltaba deshacerse de un pequeño detalle para quedar libre de toda culpa. Hasta que por fin Edward llega a tiempo para no perderse el aburrido espectáculo infantil de su hijo, en donde vuelve a tener un momento cercano con su esposa, y luego se sube al auto junto al pequeño para marcharse hasta que recibe un choque que deja dañada la puerta de su baúl. Entonces el hombre se desespera para no ser descubierto hasta el punto de ponerse muy tenso, pero al final se termina saliendo con la suya y más tarde se escapa para arrojar el cadáver entre la basura, ya que consideraba que era el lugar indicado para el tipo que estuvo saliendo con Connie. Al día siguiente su esposa nota que Edward es el que anda distraído y empieza a comportarse de manera extraña, ya que ahora el hombre es el que estaba cargando con los sentimientos de culpa. Más adelante aparecen dos detectives en la casa del matrimonio para preguntarle a Connie si sabía algo del franchute, ya que él había desaparecido y el número de teléfono de ella estaba en su casa. Entonces la mujer les miente diciéndoles que solo lo vio una vez cuando intentó comprarle un libro. Luego, durante un almuerzo familiar, Edward se entera que la policía estuvo en su casa para preguntarle a su esposa por la desaparición de Paul. Entonces el hombre la interroga para ver si la mujer confesaba su infidelidad, olvidándose que él tampoco está libre de pecado, aunque al final no lo consigue. La cuestión es que pasan los días mientras el matrimonio sigue adelante con su vida normal familiar de siempre, al mismo tiempo que terminaron encontrando el cadáver del franchute, y por eso los dos detectives regresan a la casa para comunicarles que Paul estaba muerto. Acto seguido, los policías insisten en sacarle más información a Connie, quien seguía mintiéndoles, aunque esta vez ella contaba con la ayuda de su esposo, así que los detectives se marchan sin haber avanzado en su investigación, mientras la mujer no puede contener su tristeza por la terrible noticia. Pero un día en la lavandería, nuestra protagonista descubre que su esposo no había tirado las fotos que le entregó el detective, y entonces ella empieza a atar cabos sueltos en su cabeza hasta el punto de empezar a ver con desconfianza a su esposo. Y después de una reunión con amigos en donde las cosas se estaban poniendo tensas, en un momento Connie confirma sus sospechas cuando reconoce el globo de nieve que le había obsequiado a su amante, y por eso más tarde le pregunta a su esposo si tuvo algo que ver con la muerte del franchute. Por su parte, Edward, en lugar de responderle, empieza a reprocharle por haberla engañado durante tanto tiempo, y al final el hombre confiesa que cometió el crimen, ya que en ese momento no pudo contener el impulso asesino que sintió por ella. Así que después de esas duras palabras, los dos quedaron muy destrozados, y luego Connie le dice a su hijo que pase lo que pase, ella y su esposo lo iban a seguir amando, y por eso daba a entender que tenía pensado separarse de él. Al día siguiente, mientras Edward quería seguir adelante como si nada la vida junto a su hijo, nuestra protagonista descubre dentro del globo de nieve una nota cursi por parte de su
esposo, haciendo que al final los dos se terminen conmoviendo hasta las lágrimas. Entonces Connie decide hacer lo que no hizo su esposo al deshacerse de las fotos junto a Paul, mientras imaginaba que en un universo paralelo ella no había aceptado la invitación del franchute y que por eso todos sus problemas no habían ocurrido. En eso aparece Edward para decirle que tienen la intención de entregarse a la policía, y después de pasar un último momento juntos como matrimonio, llegan frente a la comisaría en donde Connie le sugiere que pueden mudarse a otro país viviendo como la familia Thompson. Pero el hombre rechaza la idea por ser poco original, así que después de un último abrazo emotivo con su esposa, se termina entregando ante las autoridades. Eso fue Infidelidad. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.